Gente querida, gente que nos acompaña en este espacio de conversaciones tan bonito que tenemos de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. He traído nuevamente como invitado a Mauricio Ríos, es economista. A mí me da ganas de leer íntegramente los editoriales que comparte Mauricio en su carta informativa, voy a decir ya, vos me vas a corregir. Mauricio, primero, buen día, ¿no? Estoy hablando un montón y no he dejado que saludes. No, Maggie, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Aquí con un poquito de frío, pero vamos muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Dónde estás? En Cochabamba. En Cochabamba. Bueno, Mauricio, como siempre te busco, recurro a vos para que nos ayudes no solamente a entender lo que está pasando en la economía en Bolivia, sino que nos ayudes también a acercarnos un poquito, una proyección a lo que puede venir. Muchísima incertidumbre, no se acabó el 17 de agosto como todos esperaban, estoy haciendo referencia a las elecciones. Se ha prolongado esta agonía por 2 meses y no sé si con más confusión que antes todavía. En medio de una situación, no sé cómo la va a calificar Mauricio, pero muy rara, porque está bajando el dólar, pero no se resuelve la crisis de combustible, los precios de los alimentos continúan altos, un panorama complicado con una incertidumbre muy alta, Mauricio. Sí, así es. Incertidumbre es la palabra adecuada, Maggie, por varios factores. Primero, porque la economía está, primero que muy lesionada, desde luego, estamos en un periodo de estancamiento inflacionario y al mismo tiempo muy desordenada, fruto de la propia política económica. Efectivamente, el tipo de cambio paralelo está cayendo, pero la inflación se mantiene. Esto responde a varios factores, pero principalmente muchas personas empiezan a tratar de encontrar cuáles son las causas de la caída del tipo de cambio y no es otra más que el hecho de que quien controla la oferta monetaria en este país, es decir, la cantidad de bolivianos y al mismo tiempo de dólares en esta economía, es el Banco Central de Bolivia y nadie más. El tipo de cambio depende del control de la oferta monetaria que tiene el gobierno por medio del Banco Central. No hay otro factor. ¿Y por qué está cayendo el tipo de cambio? Porque la velocidad a la que están devaluando el boliviano es relativamente menor que cuando subía el tipo de cambio. Al mismo tiempo, la disponibilidad de dólares es distinta porque el gobierno ha logrado abastecer en los últimos 2 meses la provisión de combustibles en el país. ¿Sí? ¿De qué depende básicamente el hecho de que el gobierno incremente, mantenga o reduzca la cantidad de la oferta monetaria en el país? Es básicamente responde a la provisión de combustibles o a la necesidad de proveer de combustibles en el país, la importación de combustibles. Si la economía está provista de combustibles, no necesitan dólares para importarlos. Por tanto, la demanda de dólares del propio gobierno, que es el primer demandante y más grande demandante, cae. Si la demanda de dólares del propio gobierno cae, entonces la cotización baja al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo, la velocidad a la que devalúa el boliviano también es menor, porque las necesidades de gasto son relativamente menores. El gobierno, al mismo tiempo, está aplazando ciertos pagos. Sabemos que algunos pagos por sueldos, por ejemplo, están siendo retrasados. Entonces, es como si estuviera reteniendo un tren que viene de todas maneras a mucha velocidad. Yo estoy seguro que el tipo de cambio va a volver a subir, entre otras cosas, por como dije más temprano también, porque sigue habiendo inflación. El principal motivo por el cual la gente, el público, compra dólares no es única y exclusivamente para comerciar con la Argentina o el Perú, sino principalmente para defenderse ante la inflación y para defenderse ante la incertidumbre básicamente política. Y la incertidumbre política está creciendo. Otro elemento importante también a tomar en cuenta, los bonos soberanos 2028 cotizaron positivamente, muy positivamente, ante el resultado de las elecciones del 17 de agosto pasado. Sin embargo, pasadas unas semanas con el resultado de las elecciones, la cotización de los bonos soberanos han caído, es decir, han subido y han vuelto a bajar y han caído en la misma medida que subieron previamente ante el resultado de las elecciones, porque la gente se está dando cuenta de que no hay propiamente
idea sobre cómo solucionar la crisis a muy corto plazo, cómo estabilizar la economía a corto plazo. Rodrigo Paz y el capitán Lara están improvisando sobre la marcha. Ya estuvieron improvisando durante la campaña porque no tenían un plan económico. Y ahora siguen sin plan económico y están tratando de encontrar gente que les pueda ofrecer al menos un diagnóstico, y no solamente un diagnóstico, sino algunas medidas, algunas ideas sobre cómo pueden lidiar con el asunto. Pero es más, ni siquiera hablan de cómo lidiar con la estabilización de corto plazo propiamente. Mira, Maggie, Rodrigo Paz estuvo en la visita a Harvard organizada por Marcelo Claure, y ahí había un diagnóstico muy claro, muy riguroso, y no solamente un diagnóstico, sino además una prescripción respecto de, sobre todo, lo que no se debía hacer. Y yo no sé si estuvo en varios paneles, Rodrigo Paz, etcétera, pero no puede ser que no haya tomado nota tantos meses atrás. Estamos hablando de Harvard, Maggie. Y en esos momentos se estaba hablando del cuidado que había que tener con ciertas políticas para que la crisis no se agravara. Se estaba hablando de un escalpelo o de la necesidad de utilizar un bisturí de muy alta precisión. Y ahora mismo están proponiendo legalizar autos chutos, renta de dignidad de 2.000 bolivianos, casa de 2 pisos para todo el mundo. Y eso solamente genera más incertidumbre. Es decir, ¿qué podrían hacer si eventualmente Rodrigo Paz y el capitán Lara se constituyen gobierno con la economía? Nadie sabe, ni ellos mismos. Y al mismo tiempo, los mensajes que lanzan entre el capitán Lara, el economista asesor que han contratado, y Rodrigo Paz son todos contradictorios. Se desmienten de manera permanente y se concentran en otra cosa. Cuando se les hace preguntas muy concretas sobre qué es lo que pretenden hacer, evaden la pregunta, o se inventan, o se echan para atrás al día siguiente. Como dicen una cosa hoy, mañana pueden decir exactamente otra, e incluso la opuesta. Entonces, incertidumbre, Maggie. Definitivamente no quiere decir demasiado el hecho de que el tipo de cambio esté cayendo, eso depende del control de la oferta monetaria. Al mismo tiempo, hacia adelante, les aseguro a todos que va a volver a subir porque hay mucho por ver todavía. El gobierno está conteniendo artificialmente el tipo de cambio, más no la inflación, y todo lo que se viene para adelante en materia de estabilizar la economía a corto plazo, resta mucho por ver. Es decir, hay mucho que escarbar todavía. Estamos más lejos de la estabilización de corto plazo con el resultado de las elecciones en primera vuelta que antes. Eso es lo lamentable. Entonces, la gente, al menos los tenedores de bonos soberanos, ya se están dando cuenta. Y por cierto, el riesgo país está volviendo a subir también. Esos elementos y la cotización de los bonos soberanos y el riesgo país sí dependen de factores un poco más especulativos, de cómo ve la gente el panorama principalmente político, lo que es el riesgo político, pero el tipo de cambio depende única y exclusivamente del control de la oferta monetaria que el gobierno tiene a través del Banco Central. Esos son 3 elementos clave que hay que observar para saber qué es lo que podría suceder más adelante. Bueno, pero este tema del riesgo país tiene que ver mucho también con lo primero, ¿no? O sea, la percepción que tenés de incertidumbre no es nomás porque te has levantado de mal humor o triste o deprimido. Te están dando señales y es lo que te genera incertidumbre, creo, no sé. Lo otro, lo primero, decías que fundamentalmente tiene que ver con lo que hace o deja de hacer el gobierno, que es el que maneja la emisión de dinero o el circulante. Y decías que en parte la baja de dólar podría tener como, sería consecuencia, entre otras cosas, de que el gobierno ha logrado proveer de combustible. Pero Mauricio, seguimos viendo falta de combustible y yo continúo viendo la fila, sobre todo De para diésel, diésel, básicamente de diésel, sí, sobre todo de de diésel. diésel. Pero yo al menos estoy consiguiendo gasolina. Le pongo solamente premium, solo hay premium, y le pongo premium a mi auto. Es mucho más cara, pero hay. La situación se va a agravar un poco más adelante. Es decir, como te decía, el gobierno está tratando de contener el problema, entre otras cosas, para tratar de mostrar una economía relativamente resiliente para el momento en el que entreguen el poder, en el momento de la transición. Es como para decir, señores, ven, con nosotros estábamos mal, pero por lo menos estábamos menos peor que con el nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno, Maggie, sea Tuto o Rodrigo Paz, va a tener una herencia de la que nadie se imagina. Se reunieron hace poco el equipo de Rodrigo Paz, el propio Rodrigo Paz
y parte del gabinete de Arce Catacora para saber cuáles son las cifras exactas en relación a varios temas. Esas cifras deberían ser públicas, deberían ser accesibles para cualquier hijo de vecino. Yo no sé si al final está corriendo mucha información entre ellos dos, si existen privilegios o qué, pero la gente necesita saber cuál es exactamente el nivel de las reservas internacionales. Han liberado la información hace poco, pero falta la información respecto de muchísimas otras cosas más. Los contratos de importación de combustibles, por ejemplo, de qué se tratan exactamente, qué disponibilidad hay de dólares para importar esos combustibles, con qué horizonte temporal exactamente, es decir, vamos a tener combustible en noviembre, en diciembre, etcétera. El equipo Tuto Quiroga, por ejemplo, ya ha anunciado, Ramiro Cabero, que tendrían vía libre o que al menos estarían encaminados a obtener $1.000 millones en el corto plazo solamente para garantizar la provisión de combustibles en el corto plazo. Pero sobre todo lo demás resta ver mucho todavía. Es decir, probablemente el gobierno de Tuto Quiroga, si acaso se constituye en gobierno con la segunda vuelta, tendría la posibilidad de conseguir 1.000 millones, pero 1.000 millones que no puede conseguir Arce Catacora. ¿Por qué exactamente? El hecho que solamente sea un nuevo gobierno nos permite obtener un financiamiento que no podía conseguir Arce Catacora, o de qué se trata exactamente. Es decir, hay muchísima incertidumbre. El veranillo que estamos viviendo ahora mismo, o que hemos estado viviendo, al menos con el tipo de cambio de los últimos 2 meses, puede ser solamente un espejismo y de muy corto plazo. El tipo de cambio puede volver a subir muy pronto. El ritmo de incremento del tipo de cambio era de como 30 centavos diarios, incluso eso es muchísimo, eso es muy rápido, pero falta mucho por ver todavía más adelante. Eso tengo que insistir en esto, porque la gente está pensando que con el solo hecho de que el MAS ya no esté en el poder, tenemos todo solucionado. Y no, no es así. Puede venir un gobierno con mucha falta de visión, con mucha falta de expertise sobre la política, que puede Da- sí, terminar sí. agravando la crisis, como Macri en Argentina. Te acordarás que es algo que vengo advirtiendo mucho tiempo y casi en cada entrevista y conversación que tenemos contigo. Esto lo vengo advirtiendo al menos desde que Macri todavía seguía en el gobierno argentino. Eran muy buenas intenciones y demás, pero lo primero que hizo fue tomar deuda, devaluar, hizo cosas bien como negociar con los holdouts o los famosos fondos buitre, renegociar la deuda, etcétera. Se sentó con el FMI y demás, pero también mantuvo o incluso incrementó el gasto, los bonos, no se atrevió a reducir con estrategia de shock el gasto público estructural y dejó que pasaran 2 años tratando de reducir gradualmente el déficit fiscal, ni siquiera recortando el gasto público estructural de manera definitiva. Y recién a los 2 años comenzó a hacer un ajuste con estrategia de shock y el tiempo no le alcanzó. Vinieron las PASO, que son unas encuestas adelantadas, como les llaman en la práctica en Argentina. Pierde las PASO y al día siguiente hay una corrida bancaria espectacular que termina con todo el financiamiento que hasta ese momento le había otorgado el FMI. Es decir, terminó agravando la crisis. Solamente añadió inflación y deuda a los argentinos respecto del primer día de su gobierno. Y lo mismo puede suceder acá. Estamos muy lejos, Maggie, y como digo, comparativamente hablando, estamos más lejos que antes del 17 de agosto de la solución de la crisis, entre otras cosas, porque en mi criterio, Tuto está equivocado, el plan está equivocado, pero por lo menos es predecible. Y en el caso de Rodrigo Paz, ni siquiera tiene plan y está improvisando con absolutamente todo, y no es suficientemente serio cuando se le hace una pregunta directa respecto a temas concretos como tipo de cambio, gasto público estructural, importación de combustibles, tasas de interés, el sistema bancario y financiero, devolución de depósitos a la gente y toda una serie de asuntos. Solamente se concentra en decir, tenemos un estado tranca, hay que legalizar los autos chutos, solamente son enunciados, pero no es suficientemente serio con la política económica. Entiendo que no quiera perder votos, pero ya está bueno de que evada preguntas. La gente quiere mucha más certidumbre para empezar a tomar decisiones ahora mismo, porque hay empresas que están al borde de la quiebra, sino que han quebrado ya. Y lo que resta por ver todavía el resto del año. Mauricio, a ver, primero me gustaría saber cuáles son los puntos que observas en el plan de gobierno de Tuto. Decís, hay muchas cosas que están equivocadas, pero por lo menos es predecible, es lo que ha dicho, ¿no?
En el caso de Rodrigo, pues el comentario general es que no hay un plan claro, pese a que se han incorporado economistas como Gabriel Espinosa, que era antes del equipo de Samuel y ahora está con Rodrigo. Y hago una aclaración, por si acaso, porque Rodrigo en una entrevista dice que Gabriel estaba primero con él y dijo que tenía que irse con Samuel porque le iba a pagar y que al final, como no hubo, se perdió la primera vuelta, volvió con él. Samuel me ha aclarado que en ningún momento le ha pagado a Gabriel Espinosa. Ya le voy a hablar a Gabriel, eso solamente como comentario. Pero quiero que me digas, ¿cuáles son los puntos que observas en el plan de gobierno de Tuto? Aunque remarco, vos decís que es previsible. ¿Cuáles son los problemas más graves que hay del otro lado de Rodrigo? Has dicho algo, ¿no? Y me decías, la gente quiere certidumbre. Oye, a estas alturas del partido yo no sé si la mayoría de la gente está pensando realmente en economía y está pidiendo certidumbre, por lo que vemos, ¿no? Y en esto te pongo una yapa. He tenido una entrevista con Rodrigo el sábado y yo le decía, pues, él remarca que mantiene la propuesta de los bonos, no solamente conservar los de hoy, aumentar el bono dignidad en cuanto casi 600% creo que representa, porque él dice y que no se necesita recurrir a ningún organismo internacional, porque lo que hay que hacer es recuperar que vuelvan a los dólares de los bolivianos que están afuera y que la gente saque sus dolaritos que están abajo del colchón y está resuelto el problema. No. Empecemos por Tuto. Mi problema con Tuto es que tiene justamente el plan Macri y ha sido muy escéptico y lo ha hablado muy abiertamente en este sentido respecto del plan Milei en Argentina. Argentina sirve muchísimo, que presenta muchas paradojas, es un país muy fácil, que se presta mucho para el estudio de política económica, con todas las paradojas que presenta. El principal problema de Tuto es que es contradictorio. Él habla mucho de parar la gastadera y la robadera, con esas palabras exactamente, y sin embargo, el diagnóstico es de falta de ingresos. Tuto dice ha habido un exceso de gasto y exceso de robo, exceso de corrupción, y sin embargo su plan es de falta de ingresos. Y lo primero que está haciendo es disparar la deuda a 12.000, con 12.000 millones de dólares De extra dólares. a lo que ya tenemos ahora mismo, que la deuda respecto al Producto Interno Bruto supera el 90% y con esto se va a disparar todavía más, sin ninguna garantía de primero conseguir esos montos y segundo, sin ninguna garantía de que las cosas vayan a salir bien una vez que nos endeude. ¿Por qué? Porque está optando por el gradualismo. Él habla de políticas de shock, tuvo una entrevista con Agustín Laje hace poco y le dijo que sí, efectivamente iban a aplicar políticas de shock, que iba a aplicar la motosierra, el machete y no sé qué otras cosas más. No es cierto. Simplemente, Tuto Quiroga se estaba abocando a tratar de reducir el déficit fiscal del 10 al 5% y además gradualmente, pero no de recortar el gasto público estructural. Entre otras cosas, porque él cree y afirma y está seguro de que la economía o el crecimiento económico en cualquier país del mundo depende del Estado y no de la gente creativa y no de la capacidad creativa que tenga el individuo o tengan los individuos actuando o conviviendo pacíficamente en sociedad. Es decir, todo va a depender del Estado todavía con Tuto Quiroga, la economía va a depender del Estado con Tuto Quiroga si pretende aplicar ese mismo plan. Su plan, aunque equivocado, Maggie, sin embargo, es consistente en qué sentido. Yo conozco muy bien a Ramiro Cavero, sé muy bien cómo piensa y por lo que he visto en tantas entrevistas, foros y debates con Tuto Quiroga, sé muy bien cómo piensan y están convencidos de que las cosas sean así. Es decir, de que la economía o la recuperación económica va a depender de lo que haga el Estado y no de la liberación de la economía. Las estrategias de shock implican liberar recursos en favor de la gente. Si se liberan recursos en favor de la gente, se lo tiene que hacer cuanto antes. Pero aquí, por ¿Cómo? cuanto más se tarde, liberando la economía, recortando el gasto público estructural. Las atribuciones y competencias que tiene el Estado sobre la economía, las delegas a la gente como era en los años 90, en el famoso modelo neoliberal aplicado con el 21060 y el plan de todos de mediados de los 90.
era muy bueno. Había que afinar, hubo errores efectivamente, pero si quieren un ejemplo, es reformas de primera generación, reformas de segunda generación, juntas, aplicadas de manera simultánea, corrigiendo errores. Y uno de esos errores es, por ejemplo, el del 21060, tratar de reevaluar el boliviano. Cuando se aplicó el 21060, la reevaluación del boliviano salió muy bien. Así como ahora mismo la reevaluación del peso argentino con Milei en Argentina está saliendo muy bien por el momento. Pero más adelante no existe ninguna garantía de que cualquier otro gobierno incurra nuevamente en la maquinita, en la devaluación como mecanismo de autofinanciamiento. Esas son básicamente las diferencias. Entonces, lo que decía Tuto es, Tuto Quiroga piensa que las cosas son así. Lo único que yo pedía más temprano, Maggie, más temprano cuando hablábamos durante las campañas, camino a la primera vuelta, decía, lo único que pido yo es que los candidatos tengan por lo menos doctrina, aunque sea equivocada, pero que tengan doctrina, para yo saber cómo piensan realmente, para poder yo prepararme, para saber qué es lo que van a terminar haciendo con la economía en materia de política económica. Por doctrina filosófico-política, me refiero a si son liberales, si son keynesianos, si son liberales clásicos, si son libertarios al estilo Milei, o qué exactamente. Porque yo conozco exactamente cuáles son el tipo de medidas que le siguen a esa forma de pensar. Necesitan filosofía política los candidatos. Bueno, no es que Tuto Quiroga sea un ducho, no es que sea un filósofo político, no es que domine la materia en ese sentido, pero por lo que he escuchado es un keynesiano de centro derecha tecnocrático, si tú quieres. Y eso quiere decir que es altamente interventor en la economía y que va a depender de él todo lo que vaya a suceder un poco más adelante. Y que la garantía de estabilización hacia futuro no es la propia gente una vez que se le libera recursos, sino suya, la de Tuto Quiroga. Ese es mi problema con Tuto Quiroga. Y además que en un principio denostaba bastante a Javier Milei diciendo que iba, y ahora mismo también lo hace, ¿no? Es decir, es muy escéptico respecto a los resultados que ha obtenido, que son extraordinarios, Javier Milei en Argentina. Él dice, está yendo demasiado lento, espero que las cosas salgan bien, porque Milei no tiene mayoría parlamentaria. Efectivamente, no tiene mayoría parlamentaria y la necesita sobre todo para las reformas estructurales. Las elecciones comienzan ya mismo. Este fin de semana hay elecciones en Buenos Aires y las legislativas, si no me equivoco, son en octubre, entrado octubre, la segunda mitad de octubre. Milei necesita del Parlamento para realizar reformas estructurales porque son por ley, a diferencia de lo que sucedía en Bolivia, que pudieron ser por medio del decreto famoso 21060. Y sin embargo, no se puede ser escéptico con lo que ya ha logrado Javier Milei hasta aquí, a reducir la inflación de manera extraordinaria del 25% mensual e incluso un poco más al 1 y un poco más por ciento mensual. Lo que está haciendo es extraordinario. Ha sacado más de 10 millones de argentinos de la pobreza, ha estabilizado, reducido el riesgo país, ha controlado el tipo de cambio. Vamos, es extraordinario. Si lo que cree Tuto es que las cosas van a salir mal, con la estrategia de shock, sobre todo en lo fiscal que hizo Milei, pues le va a ir peor a Tuto Quiroga habiendo aplicado una estrategia más gradualista, porque las cosas pueden salir mal en el camino por N factores, así como a Macri. Puede haber sequía, puede haber un incremento súbito de tasas de interés en Estados Unidos y por tanto el costo de financiamiento a nosotros se nos dispararía. Pueden suceder muchas otras cosas, es decir, para que el plan de Tuto Quiroga salga bien, tendrían que estar alineados los astros. Pero, insisto, por lo menos Tuto Quiroga es predecible y gracias a la predictibilidad que tendría el plan de Tuto Quiroga, yo sé cómo defenderme y sé cómo asesorar a mis clientes en la misma materia. Sé cómo van a salir mal las cosas y en qué medida. Tal vez no en qué momento y lugar, tal vez no en materia de tiempo y espacio, pero sí en materia de tendencia. Si devalúa más, va a suceder esto. Si no libera recursos de este lugar, va a suceder este otro tipo de problemas en la economía. Pero ahora hablemos de Rodrigo Paz Pereira. No hay mucho más que decir. Él mismo reconoce antes de las elecciones que no conocía su plan económico y que no lo había hecho él además. Lo único en lo que puede haber intervenido tal vez es en la fotografía que existe de su padre en la segunda página del plan de gobierno que tienen colgado en el órgano electoral plurinacional. Nada Que más. Pero todo lo demás es improvisación. perdón, es que justo me decía cuando te escuchaba Magda Cecilia Rada Prada
que por si acaso el plan de gobierno está presentado en el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Esto cuando decías no tiene un plan claro, en fin. A ver, vamos a ver. Yo no sé si la gente se ha pasado el trabajo que debería hacerlo y por tanto, si la gente se pasa el trabajo de revisar esos documentos, los candidatos deberían ser igualmente serios, porque si no, le estarían faltando respeto a la propia gente. Han presentado un plan, un documento para cumplir con el órgano electoral, pero no hay nada serio ahí en materia política económica. No dice nada de si devalúan o no, tipo de cambio, estabilización en corto plazo. ¿Cuál es el plan exactamente de estabilización de corto plazo? Ya no hablemos de planes de crecimiento que solamente podrían darse una vez que la estabilización tiene éxito. Lo que ha presentado Rodrigo Paz ante el órgano electoral es solamente enunciativo y está hecho con inteligencia artificial, con ChatGPT. Y eso ha sido demostrado por toda una serie de personas que se han dado el trabajo de mínimamente revisarlo. Pero Rodrigo Paz Pereira no tiene plan. De hecho, acaba de decir que se ha reunido con la representante máxima del Banco Interamericano de Desarrollo para Bolivia para conocer cuál es el diagnóstico que tiene sobre la crisis, sobre la economía de Bolivia y en función de eso ver qué van a hacer. Si uno se fija, aunque Rodrigo Paz hubiera presentado un plan económico ante el órgano electoral, las contradicciones que hay con el capitán Lara son enormes y hay que andar apagando incendios de manera permanente. Rodrigo Paz Pereira pierde más tiempo tratando de apagar los incendios del capitán Lara cuando habla de economía y todas las demás cosas, pero estamos hablando de economía, que la cantidad de tiempo que debería dedicar a explicar su plan, si acaso lo tuviera realmente. Y encima llaman a Espinosa para contradecir o desmentir, si tú quieres, todo lo que está proponiendo el capitán Lara. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Espinosa, a Paz o a Lara? ¿Cuál es el plan finalmente? Y si se, y si se suman más personas al plan, van a seguir contradiciéndose también, por cierto. Andrés Torres, yo escuché a Andrés Torres en un foro organizado por la Asociación Boliviana de Ciencias Económicas hablar del tipo de cambio y es absolutamente contradictorio. De hecho, Ramiro Cabero acabo de decir que no comulgo con sus ideas. Además de que es un caballero, lo conozco personalmente, es excelente, excelente persona, pero no por eso tengo que compartir sus ideas en materia de política económica. Se rió y lo corrigió cuando empezó a hablar sobre el tipo de cambio. ¿Por qué? Andrés Torres comenzó a decir, vamos a aplicar tipo de cambio fijo, pero variable. ¿Qué es eso, Maggie? Yo he escuchado a Andrés Torres diciendo eso en el foro de la Asociación Boliviana de Ciencias Económicas. Y no es serio, no es serio, es una improvisación permanente. Por eso decía yo en algunas otras entrevistas y conversaciones de que los primeros sorprendidos de los resultados de primera vuelta son los propios PDC, el propio Partido Demócrata Cristiano y el propio Rodrigo, porque, entre otras cosas, yo no estoy diciendo que haya habido contubernio con el movimiento socialismo, no, no lo sé. Eso es propia de gente que sabe mucho más de la materia, pero sí que en gran medida la gente ha votado por la demagogia, la improvisación de alguien como el capitán Lara y Rodrigo Paz, de prometer cosas que son imposibles de cumplir, como la renta de dignidad de 2.000 bolivianos. Pero es que es una barbaridad, no se están tomando en serio la gravísima crisis por la que está atravesando el país. Yo entiendo que la gente vota más con emociones que con racionalidad y que por más que hayan leído el plan de gobierno, a última hora pueden terminar cambiando su voto, sí, efectivamente, como muy puede haber sucedido en el caso de Doria Medina y el video de Almaraz. Muy probablemente, sobre todo en un lugar como Santa Cruz. En el occidente país, probablemente Tuto Quiroga debería haber hecho una campaña más intensa, mucho más profunda, más sostenida, qué sé yo, no lo sé. El asunto es que por lo que yo estoy viendo aquí hay demasiada improvisación y yo prefiero inclinarme un voto por Tuto porque por lo menos es predecible. Las probabilidades de que las cosas salgan mal son muy grandes, pero por lo menos son predecibles. Y en el caso de Rodrigo Paz, es pura improvisación. Me gustaría saber quiénes más iría sumando a su equipo económico, por ejemplo. Quiénes más podrían terminar siendo parte de su gabinete en cuanto a la reforma de la justicia, en cuanto a la elaboración de una nueva ley de hidrocarburos, por ejemplo. ¿Quién es su experto en materia energética, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer con las subvenciones a la energía, a la electricidad? Maggie, la cantidad de preguntas que surgen a partir de los resultados de primera vuelta son muchísimas más
O sea, es muchísimo mayor que las que había antes de la primera vuelta. Pues así estamos. A ver, reitero, Rodrigo Paz me ha dicho de que sí es posible cubrir eso, porque, y sin recurrir a organismos internacionales, tal vez algunos otros que no son necesariamente, el BID hablaba de préstamos privados, si no me equivoco, no lo aseguro, porque como uno escucha tantas cosas ya me voy a confundir. Lo que sí sé es que dijo, basta con recuperar la economía para que la gente saque esos dolaritos que están abajo del colchón, para que los bolivianos que tienen sus dolaritos afuera lo vuelvan a traer al país. Y ahí más o menos uno suma unos 16.000 millones de dólares entre todo eso. O sea, con eso está resuelto. Yo incluso le pregunté, porque ya que no quiere recurrir a organismos internacionales, porque es algo que demora mucho, le digo, ¿cómo asegurar o en qué tiempo cree usted, Rodrigo, que la gente, yo voy a sacar mis dolaritos abajo del colchón y la gente lo va a traer? ¿No? O sea, ¿qué tiempo se necesitaría para recuperar esa confianza? Pero ¿qué harías mientras tanto? Entonces, lo que quiero es que me diga si eso es posible o no. Y lo otro, aprovecho, yo siempre le pongo dos en una a Mauricio, ¿no? Popule ha hecho un informe, incluso yo lo he entrevistado a Carlos Aranda y me decía, Saludos, sí, Carlos. ¿cómo? No sé, pero se necesitan para terminar esta gestión y para el próximo año 2026, 14.000 millones, 12, sí, 14.000 millones de dólares. Pago de combustibles, pagos de sueldos, pago del servicio de deuda, o sea, las cosas elementales. ¿De dónde conseguir esa plata? Pero es que la segunda Dos en pregunta que una, me haces, Mauricio. la segunda pregunta que me haces contiene la respuesta para la primera. ¿Es posible liberar la economía y sacarla del curso que tiene hacia el agravamiento de la crisis en la medida que más liberalice la economía? Se necesitan 12.000 o 14.000 millones de dólares en el corto plazo mientras se mantenga el actual modelo. Se necesitan 14.000 millones de dólares para financiar el actual modelo, la actual situación de las cosas. Si necesitas dinero para pagar sueldos, pero si liberalices la economía despidiendo supernumerarios en el aparato público burocrático, ya estás liberando recursos en favor de la gente. Y por tanto, no sería necesario recurrir a organismos internacionales o multilaterales. Esa es la lógica. Pero Rodrigo Paz Pereira no habla de recortar el gasto público estructural, entre otras cosas, de despedir empleados públicos supernumerarios del aparato público burocrático, sobre todo del central. Y esto también atañe a muchas grandes autonomías, como la autonomía departamental cruceña, que tiene un presupuesto extraordinario y que ha crecido extraordinariamente también en este juego o en esta carrera del gasto público que ha habido con el Estado central o con el gobierno central. Bien, lo mismo en el caso de Tuto Quiroga. Tuto Quiroga, como decía más temprano, está pensando en recurrir a organismos multilaterales para conseguir cuanto dinero fuera posible, pero bajo el supuesto de que las cosas deben mantenerse como ahora. Es que ese es el subyacente, Maggie. Se necesita, por cuanto más recursos se necesitan, más están diciendo que las cosas se van a mantener como están ahora mismo, que vamos a tener exactamente el mismo modelo. Se necesitan 14.000 millones de dólares para financiar el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano de Arce Catacora y Carlos Villegas. Eso es. De otra manera, se necesitaría en el muy corto plazo otras cosas como una nueva ley de hidrocarburos, por ejemplo. Y eso implicaría atraer capital privado internacional, pero en enormes cantidades para que venga a invertir en el país. Pero si tú obtienes capital privado internacional para que invierta en el sector hidrocarburífero, ¿por qué vas a ir a pedirle recursos al FMI? Tal vez esos 1.000 millones de los que habla Ramiro Cabero en el muy corto plazo para garantizar el abastecimiento de combustibles, pero en el entretanto ya tendría que haber lista una nueva ley de hidrocarburos y no la hay. Tuto Quiroga no habla de una nueva ley de hidrocarburos, ni Samuel Doria Medina, ni el PDC. Así que la incertidumbre va a seguir por lo menos hasta la segunda vuelta. Así que no sé, pero se trata de eso, Maggie. Por cuanto más recursos digan que necesitan de organismos multilaterales, más están diciendo o más están tratando de evitar cambiar el actual modelo.
De eso se trata. Ahí la pregunta, ¿no? Mucho se critica ese modelo. Todo el mundo lo critica, el actual modelo del gobierno. Y vos me estás diciendo que ninguno está planteando en realidad un cambio de fondo porque lo que están haciendo es prever recursos, pero para financiar este modelo, ¿no? Así ¿Qué es. tendría que ser? Hablan de inmediatamente liberar las exportaciones, de abrir de manera parcial la importación de combustible a través del sector privado, de quitar la subvención de manera parcial también según cuál es el sector que va a ser menos afectado. Hasta me han dicho que se puede plantear un bono especial para los que serían más afectados de manera directa y que ese bono podría reducir. También me han dicho que los bonos en general, el Juancito Pinto, el bono dignidad, en fin, no representan prácticamente nada del presupuesto general de la nación. Entonces, se dicen muchas cosas aparentemente como cambios de fondo, ¿no? Que se va a hacer un diagnóstico de las empresas públicas y se van a cerrar las que son deficitarias, pero se van a mantener las que son estratégicas. Entonces, ¿cómo tener en claro eso? ¿Y qué tendría que hacer? A ver, yo estoy pensando, Mauricio Ríos llega al gobierno. ¿Qué haría de completamente diferente a lo que se dice y que podría evitar que haya mayor deuda para cubrir lo que se necesita ahora y se necesitará en el cortísimo plazo que es el 2026? Bueno, tú me decías cuando hacía referencia al plan de Rodrigo, de que no sería necesario recurrir a organismos multilaterales. Sí, efectivamente se puede hacer, pero solamente en la medida que liberalice la economía. Cuanto más liberalice la economía, menos necesario es obtener ingresos para el Estado para que siga gastando al mismo nivel que tenemos ahora mismo. Es decir, lo primero que hay que hacer es algo que ya hicieron y que yo no hubiera recomendado jamás y que tampoco le recomendaría al gobierno de Rodrigo o de Tuto es devaluar el tipo de cambio nominal mientras no se tenga garantizado toda una otra serie de factores O sea, no extra. devaluar. No, 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 no. De ninguna manera, pero es que Maggie, mira, todo el mundo dice, todo el mundo se estrella contra el tipo de cambio fijo una vez, solamente una vez que han devaluado el tipo de cambio. Se ha devaluado el tipo de cambio y aquí se ha desatado la de San Quintín. El problema ha sido la devaluación, no el tipo de cambio fijo. Ahora la gente le tiene que dedicar una cantidad de tiempo que no le dedicaba antes a tratar de saber cuál va a ser el tipo de cambio hacia fin de año o mañana o la próxima semana, entre otras cosas. Y eso es volatilidad y es incertidumbre y eso va a ser permanente. Eso es tipo de cambio flexible. Hoy día tenemos un régimen de tipo de cambio flexible real. Si además devaluamos el nominal, vamos a necesitar una cantidad de dinero en bolivianos disponible para la gente que quiere retirar sus depósitos muchísimo mayor. Es decir, va a haber una cantidad de bolivianos persiguiendo una cantidad de recursos cada vez menor. Entonces va a haber todavía más esta inflación, vamos a ver más inflación y al mismo tiempo más estancamiento económico. Entonces es la ruina más absoluta. En todo caso, antes de ponerte a pensar siquiera en la devaluación del tipo de cambio nominal, tienes que liberar la economía. ¿En qué sentido? Tienes que liberar el comercio exterior, no solamente para exportaciones, sino también para importaciones. ¿Y cómo se liberan las importaciones? Por ejemplo, recortando el gasto público estructural, entre otras cosas. La gente ahora mismo está comenzando a quebrar, eh, la gente que realizaba importaciones y que tenía tipo de cambio artificialmente barato, el tipo de cambio, el problema con el tipo de cambio no era necesariamente que era fijo, sino que estaba artificialmente apreciado, que era artificialmente barato, se dedicó a importar y le fue bárbaro. Las importadoras lo hacían extraordinariamente bien, pero ahora ya no. Entre otras cosas porque no tienen dólares, pero al mismo tiempo porque la demanda de los productos que se importaba ha caído y se ha desplomado. Y entonces están comenzando a quebrar. Entonces, quien más recursos acapara para importar principalmente combustibles es el gobierno. Entonces, hay que liberar la importación de combustibles, hay que quitarle el monopolio de importación de combustibles al gobierno, que sea de libre importación, pero si no liberas al mismo tiempo, si no eliminas el congelamiento de los precios, nadie va a importar, nadie va a comprar combustibles caros afuera
para ser obligados a que sean vendidos barato adentro. Entonces, las dos medidas tienen que ir de manera simultánea y son muchísimas otras medidas más, Maggie. Yo presenté un plan de estabilización y de reforma estructural, de reformas estructurales de manera simultánea ya en 2020, creo que lo habíamos comentado antes, para demostrar lo equivocado que estaba al mismo tiempo el plan de Carlos Mesa, que era keynesianismo, pero a la máxima potencia. De todas maneras, no lo terminaron implementando y yo prefería que la burbuja que estábamos viviendo le explotara a Arce Catacora, como afortunadamente ha sucedido, porque si acaso le reventaba a Carlos Mesa, volvía el MAS y ahí sí que no se iban nunca más. Que es a lo que, por cierto, está tratando de apuntar Arce Catacora, por mínimas que sean las probabilidades, dada la destrucción del movimiento de socialismo con la primera vuelta. Pero bueno, es lo mismo. Siempre que haya alguien peor, yo voy a estar mejor. Esa es la forma de pensar que tiene alguien como Arce Catacora o cualquier masista, por cierto. Es lo que está empezando ahora mismo. Y por eso están tratando de mantener artificialmente este veranillo de los últimos 2 meses y camino a la segunda vuelta. Pero después de la segunda vuelta se va a seguir desatando la de San Quintín. Pero nuevamente, las medidas, no devaluar, recortar el gasto público estructural, cuanto más ambicioso mejor. Mi ejemplo es Milei en Argentina, que logró superávit fiscal el primer mes de gobierno, no a los 6 meses, no a los 2 años, sino el primer mes de gobierno. Y ese es el ancla, esa es la garantía de la estabilidad a corto plazo y al mismo tiempo del tipo de cambio, para que te des una idea en la Argentina ahora mismo. Efectivamente se está incrementando, le están aprobando en el Congreso a Javier Milei presupuestos para que incremente el gasto, siendo que no hay dinero, es decir, lo están presionando para que devalúe el peso como mecanismo de financiamiento fundamentalmente de las provincias. Le aprueban programas de gasto social y de manera permanente para acusarlo de que es un desalmado con los más pobres y demás que los están dejando en la calle, como cuando dije más temprano, en realidad es mentira porque Milei, con el solo hecho de haber reducido la inflación, ya ha sacado 10 millones de argentinos de la pobreza extrema, o de la pobreza, mejor dicho. Las cosas en Argentina están mejorando por cuanto más ambicioso ha sido con la estrategia de shock, con los recortes del gasto público estructural. Me hubiera gustado que en el ámbito monetario también hubiera habido estrategia de shock, preferiblemente por medio de la dolarización. Yo creo que ya eso es una historia aparte, ya pasó el mejor momento para dolarizar la economía argentina y como decía también han optado por la revaluación del peso. Otra cosa que yo haría en ese mismo sentido en Bolivia no es optar por el camino de la revaluación del boliviano, sino por la dolarización de la economía. Y eso, entre otras cosas, es tan sencillo. La gente dice, ¿cómo vas a dolarizar la economía si no tienes dólares? Hay dólares. Donde no hay dólares es en el sistema bancario y financiero. Fuera del sistema hay 10.000 millones por lo menos. Y dentro de Bolivia. Y hay otro tanto más, como decía Rodrigo Paz también, en el exterior. Y para eso habrá que aplicar programas de repatriación de capital, para lo cual sí se requiere del FMI, no un programa de financiamiento, pero sí la firma de tratados multilaterales. Sí, Maggie. ¿Es entonces factible este hecho? Que uno saque sus dolaritos de abajo del colchón y vuelvan los dólares y ya está resuelto el problema. Eso va a suceder solo con la dolarización. El camino de la revaluación del boliviano que pretende implementar todos los candidatos propios y extraños es mucho más largo, mucho más caro, mucho menos eficiente y peligroso. El de la dolarización, sin embargo, puede ser en un periodo muy corto. Hoy día declaras al dólar como moneda oficial y a partir de hoy que se ha declarado el dólar como moneda oficial, estableces un periodo de entre 3, 6, un año, 2 años para que los bancos terminen reconvirtiendo contablemente los depósitos de la gente que tenía en bolivianos al tipo de cambio equivalente de mercado del momento en el que se determine la medida. ¿Esto qué quiere decir? Se estaría eliminando la participación del Banco Central. Ya hemos visto lo malo, lo siniestro, lo funesto que ha sido el Banco Central para la economía nacional una vez que se ha gastado todas las reservas, una vez que ha devaluado, una vez que ha dejado de reportar cifras oficiales sobre qué es lo que está sucediendo con la masa monetaria, con las reservas internacionales, etcétera. Se elimina el Banco Central y al eliminarse el Banco Central se termina el encaje legal. La política del encaje legal es, esta partecita más te explico. Yo, como ciudadano, voy a un banco, deposito $100
Y parte de esos $100, aquel banco donde he hecho ese depósito está obligado a enviar la gran mayoría, si acaso no todos los dólares, al Banco Central para que se conviertan en reservas. Si no existe la política del encaje legal, es decir, la obligatoriedad de los bancos de enviar los depósitos en dólares al Banco Central, entonces la gente va a volver a confiar automáticamente en el banco y los bancos van a entrar en un régimen de libre competencia para poder captar libremente los dólares de la gente, para que vuelvan a hacer depósitos. Una vez que la gente comienza nuevamente a hacer depósitos en el sistema, se reactiva el crédito, se reactivan las tasas de interés y se reactiva la confianza automáticamente en el conjunto de la economía y no solamente en el sistema. Pero ya no estamos hablando de la necesidad de un iluminado para manejar el tipo de cambio, eh, un gran experto, un ingeniero social como nuevo presidente del Banco Central y etcétera. La institucionalización del Banco Central, de la revaluación del peso que implica disparar la deuda y implica muchísimas otras cosas el camino de la revaluación. Es decir, la revaluación del boliviano Magui requeriría de alguien tan suficientemente experto y diestro en la materia como Javier Milei, como Todo Caputo y como Bausili en Argentina. Y no tenemos a ninguno de esos tres. Mi propuesta es la dolarización llana y simple de la economía nacional y se lo puede hacer mucho más eficientemente, más rápido, de manera más confiable y barata. Primero que quede claro, ¿no? No es que se va a eliminar el Banco Central de Bolivia. Lo que estás proponiendo es que vuelva la autonomía del Banco Central y funcione como corresponda. Solamente una aclaración. No, eso proponen los candidatos ahora mismo, dotar de autonomía al Banco Central. Central. Pero vos planteás eliminar el Banco Central. Yo planteo dolarizar la economía, lo cual implicaría, en términos secundarios, que el Banco Central no sirva para nada, porque ya no tendría para qué imprimir bolivianos. No serviría para nada el Banco Central, no tendría ninguna atribución. Lo que yo estoy planteando es que tengamos una economía como la panameña. Si acaso no fuera ese modelo ideal para Bolivia, que ya estaríamos relativamente más avanzados que la Argentina o que lo que pensaba Javier Milei en campaña respecto a lo que quería para Argentina. Si acaso no fuera el modelo panameño, sería el ecuatoriano o el salvadoreño en materia monetaria. Yo quiero una economía dolarizada en el país para que nunca más nadie eche mano de los bolsillos o de los depósitos que tiene la gente en el sistema bancario y financiero, que ese ha sido el gran problema. De hecho, si aunque el camino fuera de simplemente recuperar la autonomía del Banco Central, eso no quiere decir que quien se haga cargo como presidente del Banco Central deje de cometer errores en materia de política económica. ¿Por qué? Y este es mi ejemplo, el más importante. La bolivianización empezó con la presidencia de Juan Antonio Morales, tan admirado por todo el mundo, en el Banco Central. Comenzó el 2004. Yo tengo los libros de Juan Antonio Morales donde dice que la idea era esa, implementar la bolivianización de la economía. Y para mí no fue otra cosa más que haberle dejado en bandeja, servida en bandeja de plata, la política monetaria de nacionalización monetaria, que es en realidad, servida al movimiento al socialismo para que termine primero generando un auge ficticio, manipulando las tasas de interés crediticia en bolivianos arbitrariamente, reduciéndolas a niveles los más inferiores, los más bajos que hemos tenido en toda América Latina, las tasas reales, sumándole la inflación, las más bajas de América Latina, para que la gente cometa errores cualitativos de inversión durante la etapa del auge y que más adelante, cuando termine esa etapa del auge, echen mano de esa política monetaria de bolivianización forzosa para comenzar a monetizar deuda de la misma forma en que monetizó la UDP la deuda entre el 82 y el 85. Es decir, nos ahorraríamos los problemas que tenemos ahora de devaluación e inflación, no soluciona absolutamente todo, no trae el cielo sobre la tierra, la dolarización, pero sí que nos ahorramos toda una serie de problemas en materia de comercio exterior, en materia de inversión, en materia de confianza en el sistema bancario y financiero, en materia de financiamiento del crédito, en materia de tasas de interés, muchísimas otras cosas, May. Vamos a seguir teniendo problemas en materia política, pero por lo menos nos vamos a olvidar de tener inflación, como sucede ahora en Ecuador, en El Salvador. Ojalá
fueran tan diestros nuestros políticos de llevarnos por el camino peruano. Tienen una moneda fuerte y se pueden dar el lujo de tener crisis política de manera permanente, presidentes que entran y salen por la ventana de manera permanente, pero nuevamente, se necesitaría alguien tan bueno en materia económica, Maggie, como Milei, Caputo y Bausili en Argentina, o como he olvidado el nombre del presidente del Banco Central del Perú. Pero no tenemos esa gente, Maggie. Todo el mundo se ha ido acá mientras ha gobernado el movimiento del socialismo. Y aún así podrían cometer errores. Entonces yo digo, en vez de ponerse a buscar un nuevo Juan Antonio Morales o un Caputo, el Caputo boliviano, etcétera, dolaricemos la economía y ya. Yo creo, de hecho, que Milei podría estar comenzando a repetirse de no haber optado por dolarizar la economía el primer día de su gobierno, así como logró el superávit fiscal el primer mes. Claro, hay ese comentario. Yo iba a preguntarte por la experiencia del Perú, porque el Perú está con un banco central que es súper fuerte, súper respetado y como vos decís, ha habido un montón de crisis políticas, pero no se ha afectado para nada el Banco Central, la autonomía del Banco Central y una estabilidad interesante en el Perú. Cuando hablas de dolarización de la economía, ahí yo quiero que quede claro porque de repente es una palabra que asusta. Y la caso con la coyuntura política, que es lo preocupante. Ningún candidato se atreve a hablar de frente de verdad de las medidas de shock que hay que tomar. Hablan de gradualidad. Incluso al comienzo había un discurso mucho más radical que yo siento que se ha ido atenuando por esto. Oye, no conviene, no le digas a la gente esa palabra porque no va a votar por vos. Ahí una aclaración también. ¿Y cómo votaron por Milei? Si Milei siempre lo Exacto. dijo desde antes de ser elegido. Es más, una señora que es kirchnerista a morir, argentina, amiga mía, me decía, Maggie, si hay algo que hay que destacarle a este hombre, es que debe ser el primer político en la historia de las elecciones que hace lo que nos prometió que iba a hacer. O sea, nadie se sorprendió. Pero ¿por qué votaron por Milei a pesar de ese anuncio en Argentina? Porque era, a pesar de que ya estaban de diputado y todo, era una figura nueva, ¿no? Ahorita en Bolivia no hay eso, no hay ese shock, por más que digan que Lara es el que aparece como nuevo. En su momento, ¿quién era? Ah, Jaime Dunn, que al final no lo dejaron participar de las elecciones. La realidad de la Argentina es completamente distinta a la boliviana, ¿o no? ¿En qué sentido? No estoy seguro. Bueno, lo que es Primero en verdad, tamaño de la economía, sí, pero también en esta cuestión de cómo votar, qué es lo que define tu voto. bueno, en eso no sé. Yo no tengo respuestas para eso, Maggie. Lo que sí sé es que Milei es un fenómeno no solamente en Argentina, sino en el mundo. Lo que ha sucedido con Milei en Argentina va a seguir siendo estudiado por propios y extraños. Vienen premios Nobel, bueno, van, mejor dicho, premios Nobel de Economía a la Argentina a pedir cita con Javier Milei para preguntarle qué es lo que realmente ha hecho porque están admirados del éxito que han tenido. Y estoy hablando de Thomas Sargent. Ha habido toda una serie de economistas que sin tener Nobeles, que bien podrían tenerlos, que son suficientemente buenos y suficientemente conocidos a nivel mundial, como Nouriel Rubini. No es alguien que yo admire, pero que sí lo sigo mucho. Nouriel Rubini pidió cita con Javier Milei para visitarlo y decirle qué es lo que has hecho, porque es extraordinario. Propios y extraños. Nouriel Rubini, por ejemplo, es uno de los keynesianos interventores, etcétera, que no podría pensar de manera más distinta a cómo pensaría alguien como el propio Javier Milei, por ejemplo. Y aún así le ha manifestado su admiración. Han ido a visitarlo. Hay muchísima gente que va y estudia lo que ha sucedido en Argentina, pero no porque sea Argentina, sino porque ha sido Javier Milei. Y entre otras cosas, Milei ha aplicado a pie de la letra muchas de las ideas liberales o libertarias radicales, aunque no la idea de la dolarización, por ejemplo, pero en muchas otras materias ha sido muy ambicioso y porque tenía muy clara la figura. Quienes tengan miedo de implementar políticas por medio de estrategia de shock no creen realmente en la gente. Por ejemplo,
Muchos candidatos dicen que sí, se va a respetar la propiedad privada, que va a ser lo primero, va a retornar el respeto a la institucionalidad de la propiedad privada. Y sin embargo, no dicen nada de la nacionalización de los hidrocarburos, no dicen que van a privatizar YPFB o no dicen que van a revertir la expropiación que hubo con la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo del 2006. ¿Por qué nadie menciona eso? ¿Por qué todo el mundo ruye? Porque no creen realmente en la gente. No creen realmente en la capacidad inventiva, innovadora de la gente para solucionar sus propios problemas. Es gente que no tiene tiempo para esperar a que el Estado venga a preguntarle siquiera cuáles son sus problemas. Si aquí las campañas solamente se concentran en decir, ir a escuchar a la gente y saber qué es lo que quieren. No, tú como si estás aspirando a la presidencia, se supone perfectamente que ya sabes no qué es lo que quieren, sino lo que necesitan y debes trabajar en esa materia. Pero aquí es populismo secante, es decirle a la gente lo que quiere escuchar, decirle a la gente lo que le encantaría recibir como una casa de 2 pisos mejor a las que construye Evo Morales con la política de vivienda social. Me refiero concretamente a Lara, por ejemplo. Que todo es improvisación, absolutamente. Pero nuevamente, quienes les temen a las estrategias de shock, las medidas con estrategia de shock, es porque no creen en la gente y no solamente no creen en la gente, sino que creen más en sí mismos como grandes burócratas e ingenieros sociales iluminados con el poder del Estado por detrás para poder aplicar sus ideas, si acaso fueran malas, para aplicarlas por la fuerza. Entonces, nuevamente eso, alguien como Tuto o como Rodrigo Paz están evadiendo, están tratando de evitar hablar de estrategias de shock, primero porque no creen en la gente, porque no creen que liberar recursos en favor de la gente les va a permitir recuperar la economía lo más pronto posible, sino que piensan realmente que ellos como burócratas van a solucionar los problemas y que al mismo tiempo el problema con el modelo económico, social, comunitario, productivo no era el propio modelo, sino quién manejaba el modelo. Y con eso cierro la entrevista. Es decir, si acaso cambiáramos de gobernantes y mantuviéramos el modelo, piensan ellos, las cosas estarían mejor. Son solamente algunos ajustes tecnocráticos los que habría que hacer para que las cosas mejoren. Es que Arce Catacora no era suficientemente bueno como nosotros, aunque el modelo estaba bien nomás. No hay que abrir cartón bol, tal vez, habría que liquidarla, pero vamos a mantener BOA, vamos a mantener YPFB. Sí. Y eso para mí es absolutamente reprochable, entre otras cosas, porque han tenido 20 años para tratar de pensar en un nuevo modelo, no solamente que no lo han hecho, sino que han creído indirectamente o, sí, indirectamente en el modelo que había implementado Evo Morales. Es decir, había nomás creado cierto milagro económico en Bolivia. Pues no hay nada más alejado de la realidad que semejante afirmación o semejante creencia, y hay mucha gente que votaría tanto por Rodrigo Paz como por Tuto Quiroga diciendo, con el Evo estábamos nomás ciertamente bien, pero con el Arce ya no tanto. Entonces, a ver qué podemos hacer para mantener ese equilibrio. Pero de cambio de modelo radical, Maggie, nada. No te puedo despedir sin pedirte una aclaración y hacerte un comentario, pregunta. Antes me gusta mucho compartir lo que nos escribe. Le voy a pedir a mi querido Cate Pope, oye, que me diga por lo menos en privado quién es realmente, porque como nos acompaña siempre y me parece extraño nombrarlo así, su preocupación es Potosí. Dice que lo único que quiere Potosí es que no se venda o se regale el litio para mantener el flujo de divisas de los otros 8 departamentos y que consolidemos, dice, la autonomía con un buen estatuto de cara a este gobierno de transición. Te traigo esta preocupación sobre el litio porque tiene que ver mucho con lo que vos estás diciendo, cómo se administran los recursos, en este caso, los recursos naturales, ¿no? Anótatelo eso, por favor, porque sí quiero que quede clarito qué significa dolarización, porque insisto, es una pregunta, una palabra que asusta, lo mismo que ajuste de shock, ¿no? O medidas de shock. Y mi última pregunta, comentario, que yo lo escuchaba, estuve en el Foro Económico de Caínco, me imagino que vos también estás al tanto de todo. Y Felipe Larraín decía, y ojo, soy de derecha, soy liberal, derecha, centro derecha, algo así me dice, liberal, pero yo sé que está mirando ya la hora, Mauricio, No, no, no. pero creo, no,
pero Estoy creo, mirando el libro de Felipe Raín, perdón, que lo tengo ahí atrás. pero creo, estoy convencido de que una cosa es que uno tenga que tomar medidas de shock, pero no puede tomarlas si no tiene en paralelo un plan de contención o de respuesta a los sectores que son afectados, los más vulnerables. Y sí, para mí no es mala palabra bono, ¿no? Eso me lo dijo así clarito. Bueno, lo mismo, empecemos por el final, por Felipe Y ahí, Larraín. perdón, cuando hablamos de los bonos, como vos decías, hay que devolverle a la plata, creer que la gente es posible. ¿Cómo se haría si no es a través de bonos? Eso, me había Ok. olvidado. No, 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 Mira, a mi mí no me hijo me gusta. trae siempre un cafecito especial. Qué privilegio, qué privilegio. Cuando estés por Cochabamba, por cierto, voy a Es un invitarte el amor. mejor café de esta ciudad, modestia aparte, que se lo toma en mi casa. Yo te voy a hacer el mejor Ya café yo que te iba a hay decir a dónde. en mi casa. Bienvenida siempre. Por si acaso está grabada tu invitación ya. Y la firmo, y la firmo. La escribo y la firmo. Mira, Felipe Larraín, a mí no me gusta nada la política de bonos, ¿sabes? Porque da, da pie a muchas otras cosas, entre otras, la, la idea de que se está sobornando a la gente para que se apoye al gobierno. Eso por un lugar. Y por otro lado, de que el dinero no cuesta nada y de que nace en los árboles. El dinero es fruto del comercio, ¿sabes? Del libre comercio que existe en determinado territorio. El dinero no tendría por qué producirlo el Estado. El dinero siempre ha sido creación del mercado y ha sido fruto de libre intercambio de la gente, de libre comercio. Allí donde hay comercio, las costumbres son dulces. Aquí nos estamos saltando toda una serie de etapas de crecimiento en la economía que son naturales, que se cree que son tan fáciles de conseguir. Por ejemplo, la economía comienza, o el crecimiento, no me voy a poner exquisito ni me voy a extender demasiado, pero la teoría del crecimiento económico puede ser con y sin dinero. Y cuando uno explica cómo crece una economía, uno se puede referir al cuento de Robinson Crusoe y Viernes. Por ejemplo, Robinson Crusoe que está en una isla. ¿Sí? Robinson Crusoe tiene que comenzar a ahorrar para saber cómo subsistir día a día. Y a medida que ahorra, comienza a tener más tiempo para poder conseguir bienes de capital, para poder pescar mejor, para poder cazar mejor, etcétera. Y a medida que aparece Viernes en la historia, comienza el intercambio y la diferencia de prioridades en la economía de ambos, ¿no? Es decir, uno quiere consumir más pronto que el otro y así sucesivamente, comienzan después las finanzas, etcétera. Y solamente más adelante, cuando surge el intercambio indirecto, ahí surge el dinero. Es decir, hay muchas otras cosas que habría que cumplir en la economía antes de ponerse a pensar en darle dinero a la economía. Primero, a lo que me refiero es, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagar bonos si acaso los bonos en sí mismos fueran buenos? Nadie responde esto. Es muy fácil decir, hay que proteger a los más pobres de todo esto. Tienen que encontrar la manera, no lo sé, pero hay que proteger a los más pobres. ¿Cuál es la manera de proteger a los más pobres? Lo que hizo Milei en Argentina. Reducir el gasto público estructural del cual se hacían muchos grupos de poder para poder arrancar recursos del Estado. Gente que no trabajaba y que recibía bonos sin hacer absolutamente nada. Y todo eso descansaba en gente que sí realmente trabajaba y paga impuestos. Así funciona. Pero antes de ponerse a pensar si quieren dar bonos, tenemos que reactivar la economía, tenemos que darle un modelo de crecimiento económico natural y sostenido de largo plazo. Y eso solamente es por medio de la liberalización de la economía. Milei ha logrado sacar a 10 millones de personas, 10 millones de argentinos de la pobreza, solamente reduciendo la inflación. Aquí la garantía de estabilización o de pensar en los más pobres, en los más necesitados, es por medio de la reducción o la eliminación de la inflación. Y la mejor manera es por medio de la dolarización, ya voy a hablar de eso ahora mismo. Pero es muy fácil hablar de bonos y a mí, en lo personal, al menos me molesta mucho porque no es economía, es flojera intelectual. Puede ser que en algunos casos, como en el Bono Sol, haya tenido casos positivos, pero en la gran mayoría de casos, los bonos no son tan positivos como parece, entre otras cosas porque quienes los idean son keynesianos que se saltan etapas del crecimiento económico y pretenden alcanzar la etapa final del dinero, de la repartija de dinero,
como si no hubieran etapas previas como las del ahorro, por ejemplo. Y aquí se necesita ahorro incrementando tasas de interés, incentivando a la gente, dotándola de confianza en el sistema bancario y financiero, etcétera, de tanto de lo que hemos hablado más temprano. Nuevamente, si se quiere pensar en los más pobres, se tiene que recortar el gasto público estructural. Por cuanto más ambicioso sea el recorte del gasto público estructural, mayor es la liberación de recursos en favor de la gente. Es decir, no tienen que pagar impuestos, no tienen que esperar a que sea el Estado el que venga a preguntarles qué es lo que quieren o lo que necesitan. Cuanto menos gasta el Estado público, más posibilidades y más recursos tiene al mismo tiempo la gente de hacer un emprendimiento o de gastar en lo que ellos más crean conveniente. Y no estamos hablando de bonos. Bonos es una política que lamentablemente se está haciendo cada vez más extensa e invita al al dibujo libre de los más, primero de los incautos que piensan que los van a recibir y segundo, de los demagogos de la política. ¿Por qué voy a darles yo argumentos a los políticos para que sean demagogos y me quieran mentir a la primera de cambios? Si no hay dinero para pagar bonos, no se pueden pagar bonos. Punto. Tan sencillo como eso. Es fácil decir, mantengan la política de bonos pensando en los más pobres. No. Cuantos menos empleados públicos supernumerarios, cuantas menos atribuciones tenga el Estado sobre la economía, más libres van a ser los individuos y por tanto mayores posibilidades van a tener para poder salir adelante solos. Hay que creer en la gente. Mentira de que si le quieren dar bonos a la gente se los va a proteger de algo. No, hay que liberar recursos del Estado. Respecto del litio, Potosí, se está pensando mucho en esto del pacto fiscal. La mayor garantía o la mejor política para consolidar las autonomías departamentales no es por medio del pacto fiscal, sino por medio de la competencia fiscal. ¿Sí? No va a depender el futuro de las autonomías departamentales de lo que puedan arrancar al Estado central con cualquier tipo de argumento, sino de la capacidad de atracción de recursos que tengan recursos privados de inversión privada en virtud de cuantos menos impuestos se le cobre al capital privado internacional. ¿Sí? Cuanto menores sean los impuestos y cuanto más agradable, cuanto más amable, cuanto más amigable sea el entorno que hay en la economía potosina para el capital privado fundamentalmente internacional, mayores posibilidades van a tener de arrancar a futuro y solucionar sus problemas de pobreza. Y lo mismo para Santa Cruz, que sería el otro polo, que sería el polo de desarrollo. Pero además, Maggie, así como decía Alexis de Tocqueville, la riqueza de un pueblo no depende de la fertilidad de su suelo, sino de la libertad que tengan sus individuos. ¿Sí? El futuro de Potosí no depende de litio, sino de la libertad económica que tengan para poder disponer, si tú quieres, de litio más adelante. Pero ponerse a pensar cuál va a ser el próximo recurso natural del cual vamos a vivir es un gravísimo error. Esperar a que se desarrolle el negocio del litio es un grave error de Potosí, así como grave ha sido tratar de depender de la plata, del oro y del estaño y cuánto mineral haya habido, pero en toda la historia de Bolivia. El problema de Bolivia ha sido la falta de institucionalidad y falta de libertad económica y al mismo tiempo el haberle delegado al Estado la administración de los recursos naturales para que le terminen dando, luego de esa administración de los recursos naturales, migajas a los ciudadanos. Es decir, nuevamente, la consolidación de cualquier autonomía departamental en el país, incluso para alcanzar el federalismo, no va a depender del pacto fiscal, sino de la competencia fiscal y del entorno, de qué tan amable sea el entorno para el capital privado fundamentalmente internacional. Básicamente eso, de qué capacidad tienen para atraer capital privado internacional y que además se quede en la región. Claro, la preocupación que hay no solamente del amigo que nos escucha, sino de los potosinos en general, es que se están definiendo y tomando ya medidas, firmando contratos, sin que se tenga claro de qué es lo que van a hacer o cuál es el beneficio para Potosí. Estamos viendo cómo está Potosí, ¿no? El supergenerador de riqueza desde los primeros años de la existencia de esta república. Ahí hay un montón de estudios, de análisis, por qué eso no ha ido en beneficio. Pero esa es una preocupación. Ahora, la otra preocupación, y con esto sí cerramos,
Es una preocupación que has planteado desde el comienzo y que creo que es importante que la remarques por este periodo electoral. Lamentablemente no se acabó la incertidumbre, como dijimos, porque estamos yendo a una segunda vuelta electoral. Y aquí la pelea es mucho más intensa y dura. Y es donde yo veo que hay más riesgo precisamente por esto. ¿Qué digo para asegurarme los votos? Porque me estoy jugando la vida en estas elecciones. Y es una confusión tal, Mauricio, que yo lo veo incluso en las declaraciones, en las entrevistas que les estamos haciendo a los candidatos, ¿no? Es todo demasiado confuso, demasiado, muchísimo. Así es, yo creo que ya es tarde en todo caso para corregir lo más importante. Ay, caramba. Ya ha sido suficientemente confuso, ya ha habido demasiada improvisación. Todos los debates de los últimos 6, 8 meses se han reducido a debates meramente tecnocráticos y no de profundidad sobre un cambio de modelo o de visión de país. Nadie se atreve a hablar de un cambio de constitución siquiera, por ejemplo, por más que no haya sido una idea pensada para las elecciones, pero sí tal vez para Están más adelante hablando que comenzó. de reformas Reformas, parciales. pero aquí es cambio, porque el espíritu sí, de la nueva constitución es del sometimiento de unos grupos sociales sobre otros, que es atroz esa constitución. Pero bueno, no me voy a extender en esa materia. Me encantaría que volvamos a ser una república. Gonzalo Sánchez de Lozada hace poco se pronunció sobre los 40 años del 40 años 21-060, del 21060. pero el año anterior se pronunció con una propuesta de nueva constitución también. Y nadie, tal vez por el solo hecho de ser Sánchez de Lozada, nadie de los candidatos la ha tomado siquiera en cuenta. Pero no solamente que no la han tomado en cuenta, sino que tampoco han hecho sus propias propuestas desde que fue promulgada el 2009. Pero no hay nada. El único que tiene ideas y además ambiciosas y de envergadura realmente en esa materia es Sánchez de Lozada y no vive aquí hace 20 años siquiera, algo más de 20 años. Pero nadie más hace propuestas siquiera de semejante calado. Es que me parece impresionante que haya tal falta de intelectualidad entre los políticos y al mismo tiempo de la gente que los rodea, tal vez sea por falta de partidos políticos, porque se destruyó el sistema de partidos políticos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a este asunto, ¿qué le diría yo como candidato a estas alturas del partido a la gente para no perder votos? La verdad, lo que yo crea que es verdad, aunque eso signifique realmente perder votos, pero el que trata de no decir la verdad por temor a perder votos es quien no merece votos, ¿sí? Claro, la gran pregunta es cómo haces para que desde la población o el electorado se comprenda eso. Claro, hay que preguntarle a Milei. Milei dijo la verdad y obtuvo más votos que nunca nadie en la historia democrática argentina. Pero es que hay que atreverse a decir algo. Aquí se está siguiendo los manuales de ciencias políticas y campaña tradicionales. Y lo que ha hecho Milei en Argentina no puede haber estado más alejado de lo tradicional. De hecho, gracias a Milei se están reescribiendo todos los manuales de ciencias políticas y de campaña y de estrategia de campaña escritos hasta el momento. Pues algo que yo destaco realmente de lo que ha sucedido con Milei en Argentina, y tanto en su campaña como ahora mismo, etcétera, es ser auténtico. No importa si estás equivocado, no importa. Lo que la gente quiere es que no se le engañe por fin, porque hemos vivido 20 años de engaño permanente, con un modelo económico que no funciona, con un tipo de cambio artificialmente apreciado, con créditos artificialmente baratos que no tienen financiamiento. Acuérdate que estos señores dijeron que habían llegado para gobernar por lo menos 40 años y que realmente habían creado un milagro económico muy por encima de la era neoliberal, que no se le había ocurrido nunca a nadie en los 200 años de historia, o al menos hasta ese momento 180 años de historia que tenía el país. Absolutamente todo era mentira. Todo ha sido una absoluta impostura. Y ahora hay candidatos que están jugando con esa esperanza nuevamente, diciéndoles lo que quieren escuchar y no la verdad. Milei llegó a la presidencia en Argentina diciéndoles que los ajustes iban a ser muy duros, pero que a cambio finalmente Argentina iba a comenzar a crecer de manera sostenida. Y lo está haciendo. Espero que Milei y la Libertad Avanza ganen las elecciones de medio término en octubre
y que finalmente Argentina vea las reformas estructurales más ambiciosas sin echar por tierra lo que ya ha hecho hasta ahora, que es extraordinario. Si acaso Milei no ganara, que lo va a hacer, lo que ya hizo hasta aquí es extraordinario en favor, primero, de los más pobres, antes que lo que cualquier otro se hubiera imaginado. No hemos hablado de dolarización, pero nuevamente es hacer oficial el dólar, hacer del dólar la moneda oficial en el país. Tan sencillo como eso, es decir, y que la gente pueda volver a confiar sus dólares, los que tiene debajo del colchón, eh, y que pueda llevarlos al sistema bancario y financiero y que al depositarlos tenga la garantía de que se los van a devolver en cuanto así lo demande. Claro, en este momento uno podría decir, si vamos a la realidad, a lo que está en la calle, ya está semidolarizada la economía, ¿no? Porque todo Claro. lo que estás gastando en boliviano o la inversión o cualquier, vos haces el cálculo en dólares y en el dólar paralelo, con un gran problema en este momento, porque el dólar paralelo sirve para el mercado, que no está en lo público, pero a la vez tiene que sujetar a el dólar oficial, que, a ver, estoy confundiendo tal vez a la gente que nos escucha. No, Estoy no, está muy bien. pensando en el gran problema que tienen en este momento todas las empresas que ofrecen servicios al sector público. Por ejemplo, las constructoras con el tema de la alcaldía. Y me decía una de las empresas, me decía, Maggie, aquí está un problema. Primero que no nos pagan, nos deben no sé cuánto, el tema de la basura, ¿no? El contrato está en bolivianos, pero todo lo que yo compro, mis insumos, mis maquinarias, los uniformes de mi gente, están en dólares. Estoy perdiendo. No me sirve ni siquiera que me devuelvan la boleta de garantía. No me cubre. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Pero queda esa cuestión, pues, ¿no? No sé si es esa cuestión de el nacionalismo o el patriotismo, decir, no, mi moneda es el boliviano, ¿cómo pues la moneda de los gringos va a estar aquí de oficial? Te estoy diciendo las cosas que son contradictorias. Y así como Mauricio decía, hay que hacer un estudio que están haciendo en realidad sobre cuál es el fenómeno de Milei en el manejo de la economía. Yo creo que los politólogos, todos los que están en las ciencias políticas, van a tener que hacer también sobre el comportamiento del electorado argentino. Y de boliviano. Primero, es que como hacemos tanta la comparación, para mí, ¿qué es lo que ha quedado así de manera muy simple? Vos me dirás, porque lo mío es intuitivo nomás como periodista. Cuando veo el mapa de la elección, digo, y le preguntaba, creo que a Gustavo, no me acuerdo a quién, o Juan Claudio Lechín, a alguien, le decía, para mí ha quedado claro que definitivamente hay dos Bolivias y no es una cuestión de Cambas y Colla, ¿no? Está toda esta parte de la media luna, desde Beni, Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, que creo hay una mente mucho más abierta, economía libre, lo que fuera. Ese discurso vende más. Y ojo, Cambas y Colla, no es una cuestión de Cambas, ¿no? No, Cambas y Colla. Y del otro lado, vemos una media luna que por lo que he visto en la votación, no quiere que las cosas cambien. Está partida en dos. No es tan sencillo, pero simplemente para una forma fácil de decirlo. Y mientras pensás en esto, ya para ir cerrando, que quiero que quede fuerte tu mensaje, porque aquí te voy a preguntar, perfecto, medidas de shock, el tema de la dolarización, de inmediato, me has dado unas 3 o 4 medidas, de inmediato, ¿no? ¿Qué pasaría a partir de enero en este país? Pensando en todo lo que puede ocurrir, como llaman, la gobernabilidad en las calles. Ahí te quiero preguntar, y ojalá que esos 2/3 de verdad sirvan para llevar adelante políticas, porque en cada bancada, sobre todo en el PDC, hay gente que no sabes para dónde se va a ir, ¿no? O sea, no hay una militancia como la ha tenido el MAS durante mucho tiempo, de que votaba, así sea mal, lo que fuera, pero que contaba realmente con una mayoría que obedecía a lo que decía el partido o el gobierno. Y eso no existe. Mientras pensás en esa reflexión final, sí quiero compartirte aquí. Hay dos afirmaciones, primero de Sonia Elda Menacho, que dice, Tuto ya opinó sobre cambiar la Constitución.
Y espera. Pero si Aquí hay Tuto es otro uno de que los me padres de la dice, actual aquí en el constitución. proyecto de ley de Tuto está el tema de una nueva ley sobre hidrocarburos. Esto me dice Ervin Ronald Villagómez Aguilar. Mauricio. Bueno, ¿dónde está? La gente no tiene tiempo para esperar a sorpresas. Es decir, bueno, no sé, si tiene una ley de hidrocarburos Tuto Quiroga, pues fantástico. Si la tiene Rodrigo Paz, también fantástico. Si se comienza a pensar en una nueva constitución o retornar a la que teníamos en el 94, pues fantástico también. Ningún problema. Bueno, vamos. ¿Para qué vamos a discutir sobre la materia? Volviendo al tema de dolarización, May, que es en lo que quiero hacer un énfasis final. El dólar es la unidad de cuenta. Efectivamente, todo es como tú estás diciendo. El problema aquí es el boliviano, cuyo valor se hunde diariamente. O no se hunde, lo hunde el gobierno diariamente. Lo hunde por medio del Banco Central, devaluándolo. Todos queremos una moneda fuerte, todos queremos una moneda con la mayor capacidad de acumular valor conforme pasa el tiempo. Y la única moneda que logra eso frente a todas las demás es el dólar. El dólar no es una maravilla, pero frente a lo que tenemos, sí, todos queremos dólares. Y si no, que me los vendan. Yo se los compro ahora mismo. Es una mentira esto de que si acaso dolarizamos la economía de Bolivia, vamos a pasar a depender directamente de la política monetaria de la Reserva Federal. Es mentira y que además perderíamos soberanía. Soberanía es utilizar una moneda sólida como el dólar. Si mañana fuera la libra, también tendríamos que tener libertad de elegir la moneda en la que más creamos conveniente ahorrar y realizar nuestras transacciones de manera permanente. Pero no, el ejemplo está justamente en el Ecuador, El Salvador y Panamá. Esos países no han dependido nunca de la política de la Reserva Federal. De hecho, han tenido periodos de inflación en los que la inflación en estos países ha sido menor que en Estados Unidos y durante largos periodos. Incluso han estado exentos de contagiarse de burbujas de activos como las ha habido en Estados Unidos. Cuando ha habido burbuja de activos en Estados Unidos, no la ha habido en el Ecuador, ni en El Salvador, ni en Panamá. Así que es un mito esto de que pasaríamos a depender de los gringos o de la Reserva Federal o el Banco Central de los Estados Unidos. Eso es un mito largamente extendido. También es otro mito muy extendido que necesitamos dólares en el sistema bancario y financiero para dolarizar la economía. O que todo el mundo pregunta, ¿cómo pretendes dolarizar la economía si no tenemos reservas? Pues justamente la dolarización, si tuviéramos reservas, no sería necesaria. O al revés, necesitamos dolarizar la economía justamente porque no tenemos reservas. Para ver cómo reactivamos el uso del dólar de manera extendida en el país, hay que terminar de dolarizar la economía, tener un régimen como idealmente el panameño, que es absolutamente y perfectamente realizable, por varios otros factores también. De hecho, el régimen impositivo que tenemos es territorial como en Panamá. Podríamos ser tranquilamente una nueva Panamá, con N cantidad de bancos ofreciendo créditos, compitiendo por ofrecer el crédito más barato posible, más competitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Yendo a Mira este vos. asunto de, Sí, sí, seguí por favor. No. yendo a este asunto, terminando el tema dolarización, y yendo a este tema de las dos Bolivias, yo creo que en Bolivia hay 11 millones de Bolivias. Aquí el que realmente importa es el individuo. Sí, el camino es el liberalismo, porque el liberalismo no discrimina entre las personas de acuerdo a cómo se visten, qué apellidan, de qué color es su piel, cómo hablan, nada. Se concentra exclusivamente en cómo satisfacer las necesidades por medio del libre comercio, por medio de la libertad económica. A mí no me interesa si tú me vas a vender tus dólares, Maggie, por ejemplo, no me interesa lo que apellidas, si somos amigos o no, si nos conocemos o no. Yo te voy a comprar los dólares, sea lo que sea, porque sé además qué es lo que viene. Y viceversa, si yo te vendo mis dólares, que no va a suceder, pero si quieres, si de repente quieres que te venda una bicicleta mía, no te va a importar cómo si yo le he puesto un nombre a la bicicleta, si cómo apellido yo, quién era mi abuelo, si tengo alguna tía que te cae bien o mal, etcétera. No tiene ningún sentido. Quienes dicen que hay dos Bolivias y que hay que seguir apostando o que hay que seguir escarbando un poco más en esto del voto identitario, es porque todavía no ha entendido los principios básicos, primero del liberalismo, en qué se traduce realmente esto de la metodología individual, método de análisis individual,
y no por eso alejado de la realidad de los individuos actuando y cooperando, interactuando en sociedad, conviviendo pacíficamente en sociedad. No, se analiza a los individuos, pero también cómo actúan e interactúan en sociedad. Esto de las dos Bolivias y del voto identitario es muy sociológico, es muy de izquierdas y es altamente racista, aunque nadie lo quiera mencionar. ¿Sí? Es decir, tratar de poner un candidato que se parezca más a cómo son físicamente la mayoría de los bolivianos. Eso me parece atroz, reprochable y es una muy mala práctica que hay que comenzar a abandonar de una vez y por lo menos léanse algún libro suficientemente riguroso de liberalismo, de qué es liberalismo. Vamos, léanse a Mises, Hayek, etcétera, pero también léanse a los clásicos como la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Va a cambiar sus vidas, les garantizo. Olvídense de Negri, olvídense de todos estos sociólogos de extrema izquierda, dueños del socialismo del siglo XXI, etcétera, que son justamente los que nos han empujado a dividir el país y, por tanto, donde hay un país dividido, una sociedad enfrentada y confrontada de manera permanente, quien realmente termina reinando son los políticos que buscan acumulación del poder y que no se solucionen justamente los problemas que pueda haber en el país. Vamos, es muy sociológico y a mí no me gusta nada esto de que haya que inclinarse y comenzar a indagar en los problemas del país y cómo vota la gente en función de esto de su identidad. Hay que comenzar a trabajar en otros valores a muy largo plazo y eso solamente es posible por medio de, nuevamente, allí donde hay comercio, las costumbres son dulces. Y esto lo dijo un gran clásico liberal al que yo invito a todo el mundo a comenzar a leer de una vez, porque estoy seguro que quienes más critican a los liberales, tanto clásicos como libertarios, no han leído absolutamente nada de ellos y no saben cuáles son sus valores y no saben, más aún, qué tanto beneficiarían estas ideas realmente al país y a cualquier otro en el mundo. Peter Bates te está mandando felicitaciones por si acaso. No me da para leer todo lo que dice, pero todos los comentarios, pero te han mandado felicitación. Solamente quiero sí remarcar por todo lo que ha dicho en esta última parte, Mauricio, me ha llegado de manera directa, ¿no? Cuando yo digo, y es lo que veo en el mapa 2 Bolivia, no estoy hablando de identidad. Hay sí sociólogos que están refiriéndose a eso. Y he dejado en claro que para mí lo que ha ocurrido en este lado del mapa no es una cuestión del Cambajo Colla, ¿no? Para mí, la diferencia que veo en estas dos Bolivias es la forma que tenés, cómo te relacionás con la economía o con el Estado, ¿no? Mucho más dependiente tal vez por la realidad y las dificultades y la falta de programas que hubieran permitido de verdad fortalecer a todo ese sector, porque todos los departamentos tienen una potencialidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta otra parte de Bolivia? Pues hay que ver. Uno de mis amigos me decía, ¿sabes cuál ha sido la ventaja? Precisamente lo que tanto nos hemos quejado, que el Estado ha estado sin tomarnos en cuenta, que hemos estado relegados. Eso ha beneficiado a Tarija, a Santa Cruz, a Beni, a Pando. La lejanía con el Estado, con esa presencia tan fuerte del Estado. A eso me refiero cuando hablo que veo dos Bolivia. Vale, tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En ese sentido, sí. Y por eso yo dije el mismísimo día en el que obtuvimos los resultados de las elecciones en primera vuelta, que lo que había ganado verdaderamente, y eso responde principalmente al occidente del país, es nuevamente la demagogia, la promesa de propuestas imposibles de cumplir y que, entre otras cosas, se resumen en estatismo y darle a la gente lo que quiere y no lo que realmente necesita. Vamos, lo que hizo el movimiento socialismo durante estos 20 años. Mentir, quitarles a unos para darles a otros. Y si esos la pasaron bien en estos 20 años, quieren que las cosas se mantengan así, de esa manera, más allá del voto identitario, que es un agregado muy importante en todo lo que estamos diciendo ahora mismo, que es parte de la división que hay ahora mismo, pero es que es construcción sociológica de izquierda nuevamente. En eso Es no lo que voy ha a poner mucho, alimentado el MAS, pero que pues, sí, ¿no? exactamente, y es lo que alimenta siempre la izquierda, ¿no? El victimismo de los blancos, otro día somos víctimas, y así sucesivamente, May.
Y así somos víctimas también del imperio yanqui y no dicen nada del imperio chino, etcétera, etcétera. Todo es división, todo es, tiene una palabrita los marxistas que no siempre recuerdo. Eh, es ¿Qué estás queriendo decir? este dualismo del que nunca pueden dejar de apartarse, que siempre tiene que haber un enemigo, si no, no existen. Siempre son víctimas y siempre son, sí, siempre son víctimas y siempre hay que premiarlos con algo, Explotado. siempre. No, no me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar ahora mismo de esta palabra típicamente marxista? Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo con esta visión de que sí, efectivamente, pero por algún lado hay que empezar y como decía más temprano, hay que comenzar a trabajar en valores finalmente, algo que los candidatos ahora mismo no han querido hacer. Simplemente se presentan las elecciones, presentan su cara, algunas ideas y enunciados que pretenden mostrarlos como un nuevo modelo eh, y seguimos tropezón en tropezón. Por algún lugar hay que empezar. Sé que están construyendo algunos nuevos partidos políticos con nuevas ideas, etcétera. Algo de esperanza hay que poner en la materia. Hay que ver la forma en la que se puede ayudar, sin que eso quiera decir que yo crea realmente en que la manera en que vaya a cambiar este país positivamente sea esa, la política, la única manera, mucho menos la ideal para comenzar a hacerlo. Yo creo en otros métodos, en otras maneras, como hacer empresa, como, bueno, etcétera. Y, y pues hay que seguir, Maggie, hay que seguir indistintamente lo que suceda con los resultados de la segunda vuelta en octubre. Libertad libre que, pues, hay gente que se pone así, pues no sé qué se llamará, no sé si es hombre, mujer, pero está súper atento o atenta a tus declaraciones y dice, el tema de fondo es educación. Falta educación, la gente no sabe ni siquiera qué es liberalismo, dice ella. Correcto. Y saludos de Jenny, Román, y acá dice, Saludos a Peter, por cierto. ¿qué? Saludos a Peter Álvaro también. Torres dice, Rodrigo Paz, presidente, hay otros que son Tuto, presidente, hay de todo ahorita aquí, Sí, hay de todo, hay de todo. escuchándote. Como digo, lo que necesita el país es mucho más que lo que tanto Tuto como Rodrigo están planteando ahora mismo, lamentablemente, pero es lo que tenemos ahora mismo y hay que seguir. Importante, creo que tu mensaje central es importante a todos los que nos escuchen y ojalá puedan también con sus amigos y familiares. Veamos muy bien no solamente lo que dicen, o sea, no solo escuchemos lo que nos están diciendo, los eslogans, los titulares, sino que preocupémonos de analizar, a ver, ¿esto es factible o no es factible? No tenemos muchas opciones, ¿no? Estamos entre la espada y la pared, decía yo ayer, y ahí vamos a ver qué definimos. Mauricio, te he quitado 40 minutos más de lo que me habías prometido. Te agradezco de verdad por esta paciencia y porque me has permitido preguntarte lo que he querido. Maggie, siempre encantado de asistir a tu invitación, siendo que, por cierto, estas son cosas que venimos hablando ya desde hace mucho, mucho tiempo, pero ¿Cuánto es tiempo? mucho, mucho tiempo, sí, efectivamente. Y aún así seguimos en esto y yo creo que estás generando un muy buen impacto. El rol que estás jugando ahora mismo, no por entrevistarme a mí, sino por entrevistar a todo el mundo y hacer preguntas inteligentes y abocarte a lo que realmente importa y hacer un seguimiento de las cosas que siempre hemos hablado y de las que siempre hablas con todos tus invitados. Eso es algo que siempre se agradece y es algo muy importante a destacar. La verdadera vocación que uno tiene por su profesión, porque realmente tienes muchísimo gusto en lo que haces y a mí me encanta, me gusta mucho conversar contigo por la calidad de tus preguntas, por la dirección que tienes en esta materia, por dejarme hablar, que no siempre Por el sucede en todas las tiempo que nos entrevistas. podemos dar, el lujo que tenemos de poder conversar así, sin pensar que son 10 minutos y que me tenés que responder en un minuto cada pregunta que te hago. Así es, así es. Y por cierto, de pronto estoy de nuevo por Santa Cruz y pues qué mejor de poder hacerlo, porque ya lo hemos hablado tantas veces, de poder hacerlo en estudio y poder conversar más. ¿Cuándo vas a venir, Mauricio? Por cierto, una vez hablaste creo que fue en nuestra última conversación, hablaste de unos horneaus y estoy Horneado yendo único. exactamente, estoy yendo para que podamos conversar en el estudio, pero también para que nos inviten esos horneaus que en realidad los quiero cobrar. Voy No alrededor de la sabes feria, que la son primera semana de la feria. espectaculares, horneados únicos de luz marina, así se llama.
¿Cuándo Así vas a será. venir? Para la primera semana de la feria. Estoy yendo a trabajar, voy a estar varios días, así que el tiempo no va a faltar. Ya, porque es que además de la entrevista que te quiero hacer en estudio, me gustaría ver la posibilidad de si puedo hacer una ruedita invitando a alguna gente amiga para que nos des para que converses con nosotros, nos des una charla. Veámoslo, absolutamente, estoy abierto, lo podemos ¿Ya? conversar ahora por privado, ahora mismo. Por favor, mira, te tengo que dar este saludo especial que te está mandando. ¿Dónde está? ¡Ah! No puede ser que ya lo haya perdido, porque sí me interesa. ¡Ay, disculpa! Aquí está. Alejandra Kunstek Terán me está pidiendo que te dé un saludo especial. Igualmente, Alejandra. Alejandra es una amiga, sobre todo de mis hermanos mayores, y no por eso voy a revelar la edad. Ah, mira vos. Una amiga que me conoció cuando yo era de este tamaño, probablemente, éramos vecinos, pero somos muy amigos de hace muchos años pues qué alegría recibir esta sorpresa. Le mando Mira un qué hermoso que nos está saludo escuchando. caluroso, especial, también saludos para sus papás y sus hermanos hasta Santa Cruz. Qué gusto recibir el Te saludo. estamos esperando, Mauricio. ¿Ah? Nos vemos Te muy estamos pronto. Yo esperando. encantado de ir a Santa Cruz siempre. Te diré que me piden que te entreviste también, ¿ya? Por si acaso. Por supuesto. Chao, querido. Un abrazo Chao. grande, Maggie. Muchas gracias como siempre.